Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Te habla el evangelista Gary Lee, aquí para todas las naciones del mundo, pero especialmente en esta noche para los Estados Unidos de América. Los que me están viendo, que me han seguido constante y continuamente, si usted me permite, por favor, póngame un poquito de atención. Los predicadores de hoy en día lamentablemente no son del tamaño, de la talla, de la línea, del modelo, de la forma que eran los predicadores de antaño. Yo soy de una generación donde los predicadores en mi tiempo, casi medio siglo atrás, éramos claros, definidos, íntegros con la palabra de Dios. Predicábamos sobre el arrepentimiento, el pecado, las consecuencias del pecado. Y bueno, predicábamos temas que en la Biblia hay que predicar. Los predicadores de hace muchos años atrás y los profetas de Dios del antaño, hombres como Jeremías y hombres como Ezequiel, Isaías, Daniel, el profeta Elías, que era tremendo 2850 años atrás, eran hombres que marcaban la palabra en forma directa de parte de Dios. Lamentablemente vivimos en un tiempo cuando la gran mayoría, no todos, la gran mayoría de los predicadores hoy en día lo que hacen es ser blandengues con el mensaje de Dios. Prefieren evitar el mensaje de juicio. Ahora, cuando hablamos de juicio, de nuevo la palabra juicio, hablamos de juicio, nos catalogan como si fuéramos extremistas, legalistas, religiosos, fuera de serie. Porque tú escuchas el 90% de los predicadores hoy son motivadores. Ellos solamente hablan de la teología de la prosperidad, hablan bonito, levanta tu estima propia, pero la Biblia nos enseña sobre estos temas de juicio. Y muchas veces Dios trató con su pueblo, con su gente, y trajo juicio sobre estas naciones, sobre todo la nación de Israel. ¿Cuántas veces Dios le dio oportunidad a la nación judía? ¿Cuántas veces prolongó su misericordia, tuvo paciencia con Israel? Y mandó profetas y mandó siervos, y Dios les habló directamente, y ellos no quisieron hacer caso. En algunas ocasiones, por momentos parecía que estaban arrepintiéndose, pero luego volvían a caer otra vez en sus tremendas prevaricaciones y abominaciones. Los Estados Unidos de América es una nación que ha recibido la palabra una y otra vez, Y al menos en mis 62 años de vida y sobre todo casi medio siglo de convertido, yo he visto cómo Dios ha estado hablando y hablando y hablando a esta gran nación y no quieren hacer caso. El origen de Estados Unidos es un origen cristiano, principios judeocristianos, nuestros preceptos, valores, principios. Pero sin embargo, cuando tú miras ahora a la nación americana, te das cuenta que es una nación de gentes que conocen de Dios, saben quién es Dios, tienen la Biblia en la mano, pero sin embargo se han convertido en los grandes enemigos de Dios. Son blasfemos, son prevaricadores, son abominables. Estados Unidos, ahorita mismo, en este momento, es un candidato perfecto para el juicio más grande de Dios de la historia para una nación. Porque al que más se le da, más se demandará de él. Y si ha habido una nación que Dios le ha dado, ha sido Estados Unidos. Y Estados Unidos hoy, por eso es que también la iglesia está bajo juicio. Porque el juicio comenzará por la misma casa de Dios. Los predicadores que están palmeando la espalda de los abominables y que pasan paños tibios y que lo que hacen es que evitan predicar estos temas tan fuertes hoy en día. En este momento que estamos nosotros viviendo, 2019, en este día de hoy, esta semana hay un escándalo grande de pedofilia en Estados Unidos. Estoy hablando no del escándalo de pedofilia de la Iglesia Católica, que es mundial, que de hecho es el escándalo sexual más grande en la historia de una religión o una entidad, sea cual sea, en toda la historia de la humanidad. Pero ahorita mismo en Estados Unidos hay un gran escándalo. Arrestaron a un billonario que desde años atrás ya tenía un historial tremendo, tenía antecedentes de que el tipo es tan rico que tiene 2 islas en el Caribe y una de ellas se le conoce como la isla de la pedofilia, donde él llevaba todos los más grandes conocidos actores, celebridades, personas de gran fama, y viajaban en su avión privado, llegando a esta pequeña isla para tener relaciones
con menores de edad. Y dicen que hay una iglesia y que debajo hay un sótano, un subterráneo, y que cuántas cosas terribles se cometieron. Brujería, santería, espiritismo, pacto con el diablo. Eso es Estados Unidos. La gente arriba, la más rica, la gente política. Incluso uno de los que viajó 27 veces con este billonario en un avión fue un presidente americano. Terrible. Te lo dejo de tarea. No tengo que decirte quién fue. Pero estos son los escándalos ahora mismo en Estados Unidos de pedofilia. Y muchos de los grandes de Hollywood, que son pedófilos o pedofílicos, están ahora escondiéndose. No saben qué decir. Hay un gran escándalo. Pero eso no es nada. Esa es una pequeña situación de tantos problemas que hay en Estados Unidos, de tanto pecado, de tanta abominación. Estados Unidos se ha convertido en una nación que le ha dado la espalda a Dios una y otra vez, una y otra vez. Ha blasfemado contra Dios, la música está corrompida, la música blasfema contra Dios. Hay una cantante canadiense muy famosa en Estados Unidos que tenía 5 años que no se presentaba en público. Y hace poquito se presentó de nuevo. Muchos pensaban que era cristiana, se había convertido a Jesucristo, incluso estaba cantando canciones cristianas, pero ahora, en un shock, en un tremendo escándalo, acaba de sacar una grabación donde ella canta una canción que se titula Estoy enamorada del diablo. Sí, esa es la canción que ella canta. Se llama Avril Lavigne. Es una muchacha joven, creo que de 33, 34 años. Nació en Canadá, se hizo famosa. Estuvo al principio en los conciertos de otra famosa. Pero sin embargo, hoy esta mujer acaba de cantar esta canción que está circulando por donde quiera. Y la pasan en muchas partes, en televisión, en la radio. Dice, estoy enamorada del diablo. A eso hemos llegado en Estados Unidos, donde, hermanos, sin ninguna vergüenza, sin ninguna pena, la gente, por ejemplo, expresa que está enamorada del diablo. Crecen los clubes de brujería, de santería, de espiritismo. La iglesia satánica sigue levantando templos. Tienen templos con la gran estatua de Baphomet en Detroit, en Houston, en Washington, en Oregon, en muchas partes de la nación americana. El Partido Demócrata es un partido antisemita. Es un partido que literalmente le ha dado la espalda a Dios. Así no era antes. Oh, sí. Yo no estoy diciendo que el Partido Republicano es perfecto y que es de la iglesia. No, la política toda es sucia en cualquier lugar y de cualquier lado. Pero por favor, ahora se está descubriendo que este Partido Demócrata quiere convertir a Estados Unidos en un país socialista. Están hablando de cosas que son inconcebibles, insólitas, inauditas. Y lo que se está viendo, lo que se está hablando y lo que se está oyendo entre todos ellos, los políticos, los grandes, las celebridades. Y la iglesia, ¿cómo está tan lejos de Dios? Una iglesia apóstata, una iglesia perversa, ¿por qué no decirlo? Vendida, que ya no predica el evangelio de la Biblia, que Cristo viene, ya no lo predican. No predican contra el pecado. Muchos ministros dicen, ¿para qué hablemos del pecado? Es un tema que es muy controversial. Así dice uno que está en Houston con una iglesia grande. No, yo no voy a hablar del pecado. El Señor me quitó la palabra pecado de mi vocabulario porque ofende a la gente. Y mucha gente no se da cuenta que Dios está dando oportunidades y oportunidades. Y ahí te va. Lo he dicho por muchas veces, en muchas ocasiones. Y te lo repito ahora de una sola vez. Yo sé que Dios levantó a Donald J. Trump como presidente de Estados Unidos. Lo levantó para bendecir a Israel, para bendecir la nación americana, para darle una oportunidad última a Estados Unidos. Para ver si se puede drenar el pantano que está en Washington de corrupción, pero también para decirle al pueblo cristiano, abran sus ojos, sus corazones, vuélvanse a Dios. Porque este presidente es el primer presidente
en 100 años que tiene personas orando en la Casa Blanca. Lee la Biblia todos los días. Se presenta en las iglesias, se humilla y pide oración para que Dios le dé sabiduría para guiar esta nación. Ha bendecido a Israel una y otra vez. Ha hecho cosas que simplemente están del lado de la iglesia en cuanto a temas sociales. La protección de los niños que no han nacido. Es defensor del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y bueno, hemos llegado a un punto en esta nación donde si hablas bien de Donald Trump, hasta te consideran un enemigo de la nación. Y muchos cristianos, por falta de visión, porque mi pueblo, dice el profeta Oseas, mi pueblo no tiene visión y no tiene conocimiento, y por eso es destruido. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Y esto es lo que estamos viendo hoy en día. Pero el juicio viene. De que viene, viene. Mi pregunta es si vendrá el juicio de Dios para Estados Unidos antes del 2020. ¿Vendrá antes del 2020? Y usted dice, pero ¿cómo va a venir el juicio de Dios? Bueno, usted no se da dando cuenta las señales del tiempo final, pero también dentro de las señales son advertencias que Dios está permitiendo, porque Dios controla todo. El terremoto, los 2 terremotos de California, los otros 7,000 en el mes de mayo, y ahora esperan en los próximos 2-3 meses hasta 30,000 terremotos más en California. Tembló Las Vegas, Nevada, tembló el norte de México. Estamos hablando de tornados, huracanes ahora mismo. Hoy estamos a 11 de julio, jueves en la tarde del 2019. Y la ciudad de Nueva Orleans ya está bajo agua. Ayer cayeron 8 pulgadas de agua. Y están diciendo que ahora viene derechito este fin de semana un huracán. Todavía no es huracán, pero puede llegar a categoría huracán. Ya tiene 40-50 millas por hora de vientos. Estamos hablando de 60, 70, 80 kilómetros por hora. Y este sistema, este fenómeno climatológico o climático puede afectar a Nueva Orleans a tal grado que podría ser catastrófico. Pero Dios está hablando y hablando y hablando. Nueva Orleans es un centro de brujería, de hechicería, de magia negra. Dios está hablando en toda la nación. Mira lo que está pasando en donde quiera. Hay muchas cosas que están tomando lugar. 9/11 fue un juicio de Dios. Wow. Estamos hablando hace 18 años atrás casi, donde Dios permitió que 3,000 personas. Fue terrible. Pero Dios está hablando y hablando y hablando, y ya nadie está hablando la verdad, ya nadie está predicando sobre cuando hablamos de juicio. Ay, hermano, no queremos escucharte, porque la gente en América fuma, toma, se emborracha, maldice, fornica, adultera, peca y no le importa. Mi esposa me lo dijo los otros días muy claramente, me dijo, ¿sabes qué pasa, Gary Lee? En Estados Unidos hay una epidemia de pecado. Es lo que hay. Una epidemia de pecado, epidemia de rebelión, epidemia de soberbia, epidemia de vanidad, epidemia de arrogancia. Y mire cómo están los ministros también igual. No todos, pero una gran mayoría de ministros se les ha ido a la cabeza. Ya no son siervos. Hoy hablé con un amigo que quiero mucho, lo conozco de años, el pastor Bernardo Mateos, de origen mexicano, que está pastoreando cerquita de Orlando, en la Florida. Me dice, yo soy un simple siervo. Gloria a Dios, es cierto, lo conozco. Pero muchos ya apóstoles, profetas, patriarcas, escogidos, llamados, y caminan como si flotaran en la nube, y la gente le tiene que rendir pleitesía y homenaje. Estados Unidos, el juicio de Dios llegará para Estados Unidos antes del 2020. Pregúntese, espero que no, ojalá que no. Dios tenga misericordia. Si mi pueblo se humillara, es la única solución. Usted que me está escuchando en todo Estados Unidos, desde la costa del este de Nueva York hasta California, el Pacífico, desde el norte en Chicago, en Detroit, en Michigan, los lagos, hasta el Golfo de México abajo, conectando con México, en la península, en la Florida, en la parte noroeste, allá en el estado de Washington, en donde quiera que se encuentre, el juicio de Dios puede venir. Porque esta nación ha pecado contra Dios, sabiendo lo que es bueno, y no lo ha hecho. Y yo sé que predicadores como yo son catalogados como extremistas, exagerados.
Y muchos de ustedes que me están escuchando, me están viendo ahora y me dicen, ay hermano, esa cantaleta. Así decían de Jeremías, de Ezequiel. Dios me guarda, yo no me puedo comparar con esos tremendos hombres. Eran gigantes de Dios. Pero en estos días todavía vemos unos cuantos, humildemente lo digo, que somos atalayas, centinelas y vigías, que no tenemos pelos en la lengua para decir la verdad del evangelio, para decirle al pueblo y al mundo que es tiempo de arrepentimiento. El profeta Jonás llegó finalmente a Nínive y le dijo, viene juicio si no hay un arrepentimiento. Y por un tiempo el pueblo se arrepintió, vistieron cilicio, ayunaron, se consagraron, y Dios detuvo el juicio, pero volvieron otra vez a las mismas y el juicio llegó. Así pasó con Israel por casi 850 años, desde los días de Moisés hasta los días de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que finalmente Dios dijo, ya no más. Capítulo 7, versículo del 1 al 9 del libro del profeta Ezequiel. Y subió Nabucodonosor a Jerusalén en el año 586 antes de Cristo, y destruyó la ciudad de Jerusalén y destruyó el centro de adoración, el templo de Salomón. Y fue un juicio terrible, espantoso, que prácticamente desapareció la identidad de Israel por casi 2 generaciones. Vendrá un juicio para Estados Unidos. El juicio de Dios llegará a Estados Unidos antes del 2020. Estamos en julio del 2019. Esta nación no entiende y Dios sigue dando oportunidad. Esta nación pelea contra Dios, pelea contra Dios, pelea contra los conservadores, contra los preceptos, principios, los valores, todas las cosas buenas. La nación está peleando. Quiere decir, mire la música reggaetonera, la música táguara, chafa, mundana, pagana, aún en la iglesia, cristianos que ya no se consagran. Ya cuando uno habla de la santidad dicen uno que exagerado. ¿Por qué? Porque los cristianos de hoy son igual que los mundanos. No hay ninguna diferencia. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. El juicio de Dios llegará a Estados Unidos antes del 2020. Ojalá que no. Ojalá que no llegue ningún juicio, porque la única solución para esta nación, que está corrompido, su Congreso, su gobierno, sus líderes, la población en general, la música, la cinematografía, la televisión, en donde quiera, y también la iglesia. La iglesia está corrompida. Igual. El juicio viene. Y hay millones y millones de ustedes que no se dan cuenta que estamos con tiempo prestado. Dios es misericordioso. Cuando Dios le habló a Israel a través del profeta Ezequiel, capítulo 7, en los primeros 9 versículos le dice Dios, y yo pongo delante de ustedes sus abominaciones. Y dice 4 veces, y mi ojo no los perdonará, ni tendré misericordia. Caramba, cuando Dios dice no tendré misericordia, son palabras pesadas. Cuando sabemos que Dios es un Dios de misericordia, y dice Dios ahora que no tendrá misericordia. Y el versículo 9 del capítulo 7 de Ezequiel dice, y sabrán que yo Jehová soy el que castiga. Y la gente está echando en saco roto este mensaje hoy. Todos los tiempos no tiene temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero se ha ido el temor de Dios. Muchos de ustedes con sus pequeños imperios, uy, zapato racabajaya, le hablo de parte de Jehová, Dios de los ejércitos. Muchos de ustedes ministros que comenzaron como pequeños siervos de Dios han vendido sus almas al diablo por dinero, por las monedas, por la fama, por los aplausos, por sus títulos. Montón de cabezones nada más llamándose ahora en estos días apóstol. No saben ni dónde están parados porque han dejado el verdadero evangelio. Se han convertido literalmente en asalariados, en perros que no predican la palabra como hay que predicarla. Van a dar cuentas a Dios, Y estos pequeños imperios
Conozco muchos demasiado. En tantos años he convertido. Conocí a uno, no te voy a decir ni dónde ni cómo se llama. Llegó tan grande, creció tanto, tuvo hasta 3,000 personas en la iglesia. Pero un día se cayó y cuando cayó, perdió todo. Sí, perdió todo. La vergüenza. Explotó la bomba de que tenía sexo con tantas mujeres y tantas cosas que hizo. Y el que estaba al lado de él, su copastor, también estaba igual. Y el otro igual. Es una situación tremenda. El pueblo de Dios está mal. El pueblo de Dios está corrompido. Si me estás oyendo en México, Centroamérica, Sudamérica, en cualquier lugar del mundo, entiende lo que Estados Unidos no es el único. El juicio viene, pero también podría venir para ti, porque la Biblia dice que el juicio comenzará por la casa de Dios. Tanto pecado que hay. La iglesia es la sal de la tierra, la luz del mundo, pero ni funge como sal, ni funge como luz. Vea cómo estamos. Estados Unidos. El juicio de Dios llegará para Estados Unidos antes del 2020. Es muy posible. Si no hay un arrepentimiento, si no hay una humillación verdadera, genuina, auténtica, el juicio llegará. Y van a recordarse de mí en este momento, hoy, jueves 11 de julio del 2019. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado Dios. Todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Epidemia de rebelión, de soberbia, epidemia de pecado, de abominación. Estudien ustedes cómo era Estados Unidos 20 años atrás, 40 años atrás, 70 años atrás. Y van a ver que hoy es una nación perdida, chabacana, blasfema, enemiga de Dios. Es lo que ha hecho. Today, the United States of America is a nation that has left God, a backslidden nation, una nación desbalagada que ha dejado los caminos de Dios. ¿Dónde están los principios, preceptos? ¿Dónde está la reverencia al nombre de Dios? Los programas de televisión, oiga, véalos. Blasfemos, groseros, grotescos, vulgares, gráficos, horribles. Hasta las caricaturas. Hablaba los otros días. ¿Dónde está el diablo? El diablo está en donde quiera ya. ¿Por qué? Porque en esta nación se honra al diablo. Se honra al diablo y ya no se honra a Dios. Y como dijo el profeta Jeremías, dejáronme a mí fuente de agua viva. Dejáronme a mí, Jehová de los ejércitos. Dejáronme a mí para caber para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y la religión en Estados Unidos cristiana es una religión hueca, vacía. Hace más de 100 años atrás hubo un hombre extraordinario en Inglaterra. Su nombre fue William Booth, fundador del Ejército de Salvación. Creo que murió en el año 1912, si no me equivoco. Estudié muy bien la historia de él hace muchos años. Y unos días antes de morir, y este hombre transformó Inglaterra. Él predicaba a los necesitados. Él restauraba a los borrachos y las prostitutas. Fue tan grande su ministerio, William Booth, que cuando él murió, ¿sabe cuánta gente fue a visitarlo y a honrarlo? 150,000. Y el día que fueron a enterrarlo en el templo, arriba en el altar, habían 2 mujeres muy famosas. Una de ellas era una ex prostituta que William Booth había rescatado para Cristo en las calles. Y al lado de ella había otra mujer muy famosa, nada menos que la reina de Inglaterra. ¡Wow! Los 2 extremos. Y las 2 mujeres honrando a un hombre que dejó marca, dejó huella, dejó legado, que transformó Inglaterra con el poderoso mensaje del evangelio. Pero unos ministros vinieron con él días antes de morir y le preguntaron: hermano William Booth, ¿cómo miras tú la iglesia, el cristianismo
en 100 años en el futuro. Y él quedó pensando y dijo, escuchen bien esto. Si es que Cristo no viene antes, en el futuro, en 100 años, yo veo y contemplo en Estados Unidos, en Inglaterra y en el mundo entero. Yo veo un cristianismo sin Cristo. Una religión sin Espíritu Santo. Y un evangelio sin poder de Dios. ¡Wow! Es lo que tenemos hoy. Una religión seca, vacía, inerte, inhóspita, sin Espíritu Santo. Los ministros predican sopas tipo sermón, sopa Campbell. Ya los ministros de hoy no tienen la unción, el poder. Ya no se ora por las almas. Ya no se ministra bajo la unción del Espíritu Santo. Ya los pastores no se atreven a tocar temas delicados, controversiales, polémicos. No me quiero meter en camisa de 11 varas. No quiero tener problemas con nadie. Óigame, pastores vendidos. Es tiempo de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hay que pisar callos, torcer tripas, tumbar dientes, cortar pelo, arrancar narices, predicar al pan, pan y al vino, vino. ¡Gloria a Dios! Los últimos días, los últimos tiempos, el juicio de Dios llegará para Estados Unidos antes del 2020. Es muy posible. Pero nadie tendrá excusa. Nadie tendrá pretexto. Porque Dios no puede ser burlado. Te lo digo otra vez. Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. Es tiempo de abrir tus ojos. Y ustedes que están de México a Centroamérica, para Sudamérica o en cualquier lugar del mundo, en la misma situación se pueden encontrar. Busquemos a Dios. Iglesia, busquemos a Dios. Pidamos a Dios que tenga misericordia. En Estados Unidos hay muchos cristianos que aman a Dios, que oran, que claman, que gimen. Yo lo creo. Busquemos a Dios. Busquemos a Dios. Y pidamos a Dios misericordia. El juicio de Dios vendrá para Estados Unidos antes del 2020. Veremos. Veremos. Ojalá que no. Pido a Dios que no. Que podamos buscar a Dios y que millones puedan humillarse ante la presencia del Señor. El evangelista Gary Lee para todas las naciones del mundo. Dios te bendiga. Shalom.